Almería, con Ok, L, ok, Almería. perfecto. Buenos días a todo nuestro público que nos sigue. Esta es la red LAFMAT, Red Latinoamericana de Física de Materia Condensada y Ciencias Materiales. El día de hoy tenemos la presencia del doctor David Asmat Campos de la Universidad Peruana Privada del Norte, en Perú. El doctor David Asmat, él estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, física, bajo la supervisión de nuestro gran amigo, el doctor Luis Angelats, gran colaborador él. Justamente lo conocí hace más de una década, cuando visité la Universidad de Trujillo, cuando él aún era estudiante, recuerdo. Luego, el doctor David Asmat viajó a España a hacer su posgrado y obteniendo su doctorado en ingeniería ambiental en la Universidad de Almeida, en España. Entonces, el día de hoy nos va a dar una charla acerca de la síntesis biogénica de nanopartículas metálicas y su aplicación en la funcionalización de bioplásticos aplicados para la industria de exportación de berries. Bienvenido, David Armat, gracias por aceptar nuestra invitación y puedes empezar tu charla. Buenos días, doctor de los Santos. Muchas gracias por la invitación para dar esta pequeña conferencia. Siempre para mí es importante poder difundir, ¿no?, las investigaciones que se desarrollan justamente aquí en nuestro país. Esta investigación justamente es en colaboración también con entidades internacionales y es un proyecto que también ha sido, en este caso, financiado por Prociencia, ¿no?, uno de los brazos ejecutores económicos del CONCITEC y del cual estuve a cargo y lo justamente cerré este proyecto ahora hace un mes aproximadamente. Voy a desactivar mi cámara para quizás evitar la saturación de la conectividad que tenemos. Cualquier tipo de pregunta, al final, ¿no?, de la ponencia habrá un espacio para poder quizás responder a todas esas consultas que puedan tener. Como lo comentaba, vamos a tratar hoy día sobre este tema más que todo aplicativo y un nuevo método de síntesis. Sucede de que desde hace algunos años vengo yo trabajando en lo que es síntesis de nanopartículas, aplicaciones, pero lo solía hacer pues con un método clásico, que es el método de síntesis química, método de síntesis húmeda, como le llaman, química húmeda. Sin embargo, las tendencias actuales están vinculadas a lo que es la sostenibilidad, ¿no? Durante mis estudios de posgrado, la maestría y el doctorado que los hice en España, justamente empecé a recibir la formación en todo lo que era la parte de nanomateriales. Recordemos que allá la ingeniería básicamente está bastante vinculada a la aplicación, ¿no? Trabajé, por ejemplo, en tema de aplicaciones médicas, en temas de cánceres, en tema de remoción de metales pesados en suelo, entre otros puntos más, ¿no? Sin embargo, siempre surgía esta necesidad de poder iniciar procesos de mejora de rutas de síntesis que sean sostenibles, de bajo costo, pero cuyas nanopartículas sean, digamos, con características similares a las que se sintetizan por ruta química o a las que nos venden, por ejemplo, empresas como Merck, Sigma Aldrich, entre otros. Entonces teníamos un gran reto en ese sentido. Si nosotros vamos a la literatura y ponemos términos o keywords como por ejemplo, ¿no? Green synthesis, ¿no? O nanopartículas, ¿no? Sintetizadas por ruta biogénica, vamos a encontrar mucha literatura, pero cuando entramos a analizar a fondo cómo se sintetizan estas nanopartículas, vamos a observar de que realmente, mm, o sea, lo vemos tan simple que se resumiría en agarrar, extraer algún tipo de compuesto bioactivo o en otras palabras el llamado extracto de algún tipo de planta y utilizar, digamos, ese extracto para poder sintetizar nanopartículas, ¿no? Sin embargo, estos métodos no tienen un muy buen manejo del tamaño, el tipo de monodispersidad que puede existir y las propiedades también de estas nanopartículas. Entonces lo que nosotros hacemos es justamente mejorar estos protocolos de síntesis en donde están pues vinculados con una muy buena base científica a nivel de lo que corresponde a la rama de la biología, como también en la parte de lo que es las propiedades físicas que deberían tener las nanopartículas. Y de esta forma aprovechar esas propiedades. Y resulta de que en este camino, pues de la investigación que inicié, eh, comenzaron a surgir una serie de necesidades por parte de empresas agroindustriales
Y específicamente aquí en la región norte del Perú, en donde justamente trabajo, en Trujillo, Piura, Tumbes, toda esta zona, se dedica a la parte agroexportadora. Mucha agroexportación de arándanos, tenemos palta, tenemos espárrago. Sin embargo, estos productos en realidad implican de que también se generen residuos agroindustriales. Solamente para poner un ejemplo, en el año 2022 se exportaron aproximadamente 42.000 toneladas de arándano. El Perú viene siendo justamente el país top en exportación de este tipo de berry, pero a su vez tenemos el lado opuesto, que se generaron 2.949 toneladas de residuos agroindustriales. Esto de por sí viene a ser un problema para lo que es la industria agroexportadora. La pregunta es, ¿y podremos reutilizar este tipo de residuos agroindustriales para poder darle un valor agregado y utilizarlo en este campo de la nanotecnología y que a su vez, digamos, que se promueva el hecho de participar como nanotecnología dentro de la economía circular de una empresa? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿cómo? Solamente para poner un contexto. Sucede de que las empresas agroexportadoras, David, disculpa que sí, te interrumpa, David. ¿Estás pasando las diapositivas o vemos que solamente tenemos la primera carátula? sí, sí, sí estoy pasando. ¿No, no se está Ah, cambiando? ya. No, no A está ver, cambiando. Hemos a quedado ver, solamente en la carátula. Seguramente tienes que a ver, voy a volver a esto, compartir. A ver, sí, comparte toda entire screen, pantalla completa. sí. Seguramente el archivo nada más has compartido, por eso que quedó. A ver, A ver, ya, sí. Eh, ahí Recién está. estamos viendo, ya no hemos visto, tampoco hemos visto. Ya, ahí Ya, no. perfecto. Perfecto, ok. Listo. Muy amable, gracias. Disculpe. Entonces, como lo comentaba, en nuestro país, pues, se exporta una gran cantidad de berries. Para hacer un ejemplo rápido, en el año 2022 se exportaron 42.000 toneladas de arándano, pero a su vez se generó, pues, 2.949 toneladas de residuos agroindustriales. Como lo comentaba, la pregunta es, ¿esto podría ser un insumo para poder fabricar nanoestructuras? Pero ojo, optimizando la extracción de compuestos bioactivos. La respuesta es sí. En ese sentido, también surgió una problemática por parte del sector agroexportador. Y la problemática era la siguiente, de que justamente cuando, por ejemplo, se exportan los arándanos, ellos pues lo mandan en dos presentaciones, en clamshell, pero estos clamshell a su vez están embalados con un plástico común, un polímero, ¿cierto? O a granel como lo vemos en la imagen derecha, ¿no? Donde también está lógicamente envasado con ese mismo tipo de polímero. Sin embargo, sucede de que cuando lo mandan al Asia, Europa, por, ¿no? Por vía buques, ¿no? Con temperatura de conservación, más o menos entre 4 y 7 grados Celsius, existía una reducción, o sea, una merma a partir de lo que era la pérdida de masa. Es decir, ellos nos comentan de que había una pérdida entre el 1,5 y 3% de la masa de arándanos que llegaban justamente a la Asia, Europa, y de por sí eso de ahí, pues, en grandes cantidades resulta siendo una pérdida económica bastante fuerte. Ese problema justamente surgía debido de que estos plásticos, estos polímeros de por sí, tienen justamente una permeabilidad. O sea, el hecho de que vaya en un sistema de refrigeración, lo que hace la refrigeración es justamente absorber la humedad de todo producto, pero por más que esté embalado con un plástico, esto de acá tiene porosidad y bueno, eso de ahí justamente genera ese tipo de pérdida. La pregunta era, ¿y si nosotros hacemos un biopolímero del cual esté funcionalizado con nanopartículas, podremos de alguna forma evitar esta transferencia de masa, ¿no? En términos, ¿no? de humedad y evitar de que se pierda esa gran cantidad de, digamos, de masa, la merma que se da de por sí? Entonces se inició, ¿no? esta apuesta por poder iniciar una investigación en donde podamos acoplar estas nanopartículas sintetizadas a partir de ruta biogénica de sus residuos de esta empresa agroindustrial mediante un llamado bioplástico que contenga nanopartículas y a su vez hacer una serie de caracterizaciones, dentro de ellas lo más importante es el tema de la permeabilidad de la humedad, para saber si realmente podía haber una reducción. Adicionalmente, pues aprovechar las propiedades, ¿no? mismas de un biopolímero, como por ejemplo hoy en día está muy, muy de moda el tema de la biodegradabilidad, que es muy importante, el tema de impacto también ambiental, el tema de costos. Entonces, justamente es así como nosotros decidimos aplicar tres tipos de nanopartículas
que fueron justamente sintetizadas por esta ruta biogénica con el objetivo de poder, digamos, mejorar esas propiedades, ¿no? Entonces, el objetivo de poder aplicar nanopartículas, pues como sabrán, las nanopartículas los podemos fabricar en diferentes dimensiones, ¿no? Mientras que yo genere más tortuosidad en un, digamos, en un medio con la cual implique la dificultad del paso de esta transferencia de masa, es decir, de humedad, pues entonces estoy hablando de que voy a retener un poco más, es decir, la humedad, y voy a evitar la pérdida, o es decir, la deshidratación del producto que conlleva, ¿no? Internamente este biopolímero. Entonces es por ello que apostamos por una geometría de tipo esférica. Nuestras nanopartículas justamente iban vinculadas a ellos. Entonces, en términos generales, trabajamos en dos partes. Estas dos partes estaban vinculadas al tema agroindustrial. La primera, rescatar los residuos agroindustriales para poder sintetizar nanopartículas y esto a su vez aplicarlas en biopolímeros y estos biopolímeros retornarlos a la empresa agroindustrial para que sean utilizados como envase o como embalaje en la exportación de este producto, específicamente el arándano, ¿no? Entonces, este trabajo se desarrolló en tres fases. La primera fase fue justamente lo que comentaba al inicio, esa optimización para poder extraer las nanopartículas, perdón, para poder extraer los compuestos bioactivos y a partir de ellos sintetizar la nanopartícula. La segunda fase que vendría a ser la elaboración y la funcionalización de estos biopolímeros, la caracterización también misma de este material y la tercera fase, pues la aplicación en condiciones de exportación. Voy a hablar un poquito más a detalle de esta primera fase, el uso de subproductos de agroindustrias para la síntesis biogénica de nanopartículas. Y ahí justamente hago, pues, o profundizo un poco más la información vinculada a la optimización. Trabajamos con dos residuos agroindustriales que justamente esta empresa, que es Agrovisión, exportan, específicamente ellos exportan el espárrago y el arándano de por sí. En el términos de espárrago, pues tuvimos que aprovechar la mayor cantidad, en este caso de residuos que tenían. Hablamos, ¿no? De la brosa, de por sí, que venían a ser esas ramitas que tiene de por sí la planta de espárrago. También nos alcanzaron los descartes, que son aquellos, digamos, espárragos que no cumplen con el calibre idóneo para poder exportarse. Y también el tocón, que vendría a ser, digamos, las partes finales, la raíz, ¿no? De por sí del espárrago. Sucede de que cada una de estas partes tiene una diferente, digamos, diferentes características que están vinculadas a algún tipo de compuesto bioactivo que uno suele utilizar para la síntesis. Igualmente, en el caso del descarte de arándano, se utilizó únicamente la cáscara, que es justamente en donde hay una gran cantidad de compuestos fenólicos totales y antioxidantes que van a estar vinculados a los mecanismos de síntesis. Entonces, en términos generales, hablamos de que a partir de los residuos agroindustriales, pues tuvimos un proceso de acondicionamiento y secado, se secó el producto. Siempre se ha trabajado en función a lo que es la materia seca, ¿sí? Como para poder uniformizar nuestros protocolos. De ahí vino el proceso de molienda y tamizado, la optimización de la extracción de compuestos bioactivos. Esto se hizo mediante la técnica de ultrasonido y se hizo justamente la cuantificación a partir de lo que es fenoles totales utilizando el método de Folín y la capacidad antioxidante, ¿no? Utilizando el ABTS. Y acá justamente se hizo un proceso bastante largo como para poder estandarizar justamente la extracción de compuestos bioactivos. A partir de lo que es el espárrago, se hizo un diseño experimental bastante interesante en donde se varió, ¿no? Digamos, protocolos o procedimientos para poder así hacer el mejor protocolo de extracción de compuestos bioactivos. Por ejemplo, dentro de los factores utilizados fue la temperatura, fue el tiempo, en este caso, de extracción en ultrasonido y la concentración de etanol, que justamente resultaron ser parámetros bastante importantes para lo que es la extracción de compuestos fenólicos totales y antioxidantes. Lo mismo sucedió con lo que es el tema del arándano. La cáscara de arándano también se tuvo que evaluar en función al tiempo de extracción en ultrasonido y la concentración de etanol. Se hizo, bueno, una serie de repeticiones como para tener una muy buena estadística. Cabe mencionar de que el ultrasonido justamente se trabajó a una frecuencia de 40 kHz. Estos son los resultados de la extracción de compuestos bioactivos. Observamos aquí de la diferencia visual, ¿no? En este caso de los tipos de extracto, ya sea de brosa, ya sea en este caso del descarte, etcétera.
y en este caso se aplicó un diseño experimental tipo rotacional, ¿no? Para poder, acá, ¿no? Para poder saber realmente cuáles eran mis parámetros de optimización y en la superficie de respuesta justamente un análisis de tipo estadístico pudimos justamente obtener estos valores. Acá en esta tabla observamos cómo justamente hemos evaluado por separado tanto el tocón, la brosa como el descarte y hemos comenzado en este caso a poner los parámetros optimizados. Es decir, si yo deseo de que se pueda tener un extracto de tocón alto en compuestos fenólicos totales nada más o antioxidantes, pues las condiciones serían estas de acá. 25 grados Celsius, 5 minutos de extracción en ultrasonido a un 62% de etanol, de alcohol. La brosa, por ejemplo, si solamente deseo que sea alto en compuestos fenólicos totales, este vendrían a ser sus parámetros de extracción, ¿no? O si deseo que sea alto en ambos, o sea, en fenoles y en antioxidantes, también. Entonces, a partir de ello comenzamos a evaluar la síntesis de nanopartículas y justamente observamos de que nos interesaba mucho de que sea elevado en estos dos tipos de parámetros, o sea, fenólicos totales y antioxidantes. Entonces, ahora la pregunta era, ¿cuál de estos tres vendría a ser el idóneo? Para el caso del extracto de arándano también se trabajó de la misma manera. Bueno, acá también pusimos también como una variable adicional el tipo de variedad de arándano que tiene mucho que ver, ¿no? Se utilizó la variedad Ventura, la variedad Emerald, se optimizó la extracción, pero también, al igual como el caso del espárrago, aquel que resultó tener un mejor, digamos, capacidad reductora para poder sintetizar nanopartículas fue aquellos que tenían una elevada cantidad de compuestos fenólicos totales y antioxidantes, ¿no? Y esto vendrían a ser sus parámetros optimizados. Para el caso de Ventura, 58% en este caso de etanol a un tiempo de 36 minutos en ultrasonido. Y para el caso de Emerald, 51% en este caso de etanol a 29 minutos de ultrasonido. Entonces, a partir de estos extractos pasamos a hacer la síntesis biogénica de las nanopartículas, cuyo protocolo en realidad está vinculado pues a la utilización, se parte a partir, ¿no? En este caso de lo que es la utilización de un precursor, se partió del nitrato de plata, se le agregó en este caso los extractos optimizados. En este caso la plata se trabajó con el extracto de arándano de por sí, pasó por un proceso, lógicamente, en donde los grupos fenoles implicaron un proceso de reducción, ¿no? Del cual también nos favoreció, porque finalmente estas nanopartículas resulta de que quedaron recubiertas con un agente orgánico que no se procesó durante la síntesis y terminó siendo una, digamos, biofuncionalización. Es decir, de que esta nanopartícula metálica logró tener un recubrimiento con unos radicales orgánicos, del cual finalmente nos ayudó para una buena biocompatibilidad al unirlo en el biopolímero. De eso lo hablaré un poquito más adelante, ¿no? A su vez también actuó como un agente pues estabilizante. Entonces, en ese sentido obtuvimos nanopartículas bastante interesantes con una geometría bien definida. El mecanismo para el caso de la síntesis de nanopartícula de dióxido de zinc, acá ya no se trabajó con el extracto de arándano, sino específicamente con el espárrago y básicamente el mecanismo estuvo vinculado a lo siguiente, ¿no? Bueno, se partió de un precursor que fue el acetato de zinc a una concentración de 0,16 moles. Y básicamente acá pues entró a tallar la presencia de estos compuestos bioactivos, es decir, los fenoles, ¿no? Que tiene una alta cantidad en taninos, flavonoides, de por sí biomoléculas que implican, en este caso, un proceso de reducción bastante interesante. Sin embargo, también tuvimos que ayudarnos de los procesos en este caso, de calcinación, dado que al formarse un complejo óxido de zinc, fenolato, entonces nosotros necesitamos justamente descomponerlo. Y esa descomposición pues estuvo en función a parámetros de temperatura de calcinación, siendo el óptimo 700 grados Celsius durante un tiempo de 4 horas. Entonces, a partir de ello, logramos obtener nanopartículas. De forma muy similar, en el caso de las nanopartículas de sílice, también se tuvo que, en este caso, utilizar el extracto de eh, espárrago, alto en compuestos fenólicos totales y antioxidantes, al igual como en el caso del óxido de zinc. Y esto también necesitaba un proceso de calcinación para poder justamente lograr una muy buena geometría.
Cabe mencionar de que nosotros partimos del uso de un precursor que vendría a ser el ortosilicato de tetraetilo, el TEOS, dado que en la literatura generalmente cuando quieren hacer una síntesis biogénica hacen el sentido inverso. ¿Cómo así? Las plantas de por sí contienen, en este caso, la presencia de sílice. Entonces lo que hacen es, esa presencia de sílice lo llevan a un medio ácido, digamos que hacen un proceso de digestión, ¿no? Y a partir de ello, pues obtienen partículas, pero que no tienen una geometría definida, pero ellos ya dicen que son nanopartículas, pues, ¿no? Pero sin embargo estamos hablando por dimensiones que están por encima de los 150 nanómetros, del cual pues dentro del campo de la nanotecnología implica hablar por debajo de los 100 nanómetros, y es lo que nosotros logramos. Pero hicimos el sentido inverso, partir de un precursor, el TEOS, añadir en este caso lo que corresponde al extracto optimizado, altos en compuestos fenólicos totales y antioxidantes, e iniciar en este caso un proceso de reducción biogénica, para así poder obtener en este caso las nanopartículas. Sin embargo, aquí ocurrió un detalle bastante importante del cual pues ya dentro de nuestros protocolos de síntesis lo hemos venido mejorando al margen de lo que es este proyecto y es justamente la ausencia en este caso de cargas. Eh, de por sí es un reto poder sintetizar por este método nanopartículas de sílice, pero al margen de que se logró, resulta que estas nanopartículas no tenían una muy buena cantidad de cargas superficiales y de los cuales no me generaban una muy buena compatibilidad o biocompatibilidad con la matriz biopolimérica. Y vamos a ver más adelante en los resultados cómo ese pequeño detalle tuvo una gran implicancia en lo que es ya la aplicabilidad. Al igual como en el caso de las nanopartículas de óxido de zinc, tuvimos que lógicamente para eliminar digamos, enlace, ¿no? Que se da entre la partícula, la nanopartícula y el fenolato, tuvimos que nosotros someterle un proceso de calcinación también, ¿no? Para poder así obtener las nanopartículas. Respecto a lo que son los compuestos bioactivos, haciendo un paréntesis justamente en esta parte, se tuvo que hacer una caracterización. Bueno, esta es una de las muchas caracterizaciones que se hicieron. Al margen de lo que era pues la evaluación de fenoles y antioxidantes, también se le hizo un FTR. Y acá podemos observar, por ejemplo, para el caso de la que es el tipo de variedad de extracto optimizado, ya sea Ventura o Emerald, cómo justamente hay diferencia respecto, por ejemplo, a la intensidad de la señal vinculada al radical OH, al hidroxilo, que justamente es eso, el que está vinculado a lo que es el proceso de síntesis biogénica. Entonces, definitivamente nos interesaba trabajar con aquel que tenía una mayor intensidad, es decir, en este caso con la variedad Ventura, que fue finalmente la que se trabajó para poder sintetizar este tipo de nanomaterial. Hablo de las nanopartículas de plata. Acá también tenemos una gráfica de FTR, ¿no? En este caso las señales, pero esto está vinculado al tipo de extracto. ¿Se acuerdan de que les comenté de que se obtuvo extractos solamente altos en compuestos antioxidantes? Que vendría a ser, por ejemplo, la gráfica de color azul, la señal de color azul, ¿no? Tenemos también altos en compuestos fenólicos totales y antioxidantes, que vendría a ser la de color morado, ¿correcto? Entonces, a partir de ello, cuando nosotros superponemos estas señales, resulta de que cuando se tenían digamos, extractos altos, optimizados, altos en fenoles totales y antioxidantes, eran los que lógicamente nos garantizaban ese proceso de reducción. Entonces, esto de acá se tomó como un preliminar como para poder elegir cuál era, digamos, el mejor de los extractos que se podrían utilizar para sintetizar las nanopartículas, ¿no? En la parte inferior, de igual manera, ¿no? En la parte superior es con la variedad Ventura, en la parte inferior con la variedad Emerald. Lógicamente, la variedad Ventura es la que tenía una mayor intensidad del pico en radical OH, que finalmente fue la que actuó como un proceso de reducción y funcionalización de la nanopartícula, y fue, digamos, esta parte una de las más sustanciales y claves para poder hacer la elección del tipo de extracto a utilizar en la síntesis nanopartícula. Acá están algunos resultados de las nanopartículas de plata obtenidas justamente con este método optimizado, ¿sí? Cabe mencionar de que en este caso, únicamente en este caso, en nanopartículas de plata, hicimos una evaluación bastante profunda utilizando la resonancia magnética nuclear, ¿no? La espectroscopía de resonancia magnética nuclear, para así poder dilucidar cuáles eran los mecanismos con precisión implicados en este proceso de síntesis.
Y justamente pues logramos obtener de que la quercetina y el ácido gálico eran las que estaban justamente vinculados al proceso de reducción y formación de este tipo de nanomateriales. Y a partir de ello pudimos manejar, digamos, la morfología, el tamaño, ¿no? Entonces pudimos obtener nanopartículas bastante monodispersas, entre otros parámetros adicionales más, ¿no? Acá tenemos justamente, digamos, una gráfica por espectrofotometría UV-Vis, ¿no? Acá, bueno, estamos comparando el tipo de extracto utilizado, alto en fenoles, alto en antioxidantes o alto en ambas cosas, ¿no? El tipo de variedad Emerald o Ventura, y justamente pues podemos observar de que existe una diferencia. Es decir, este pico clásico de la resonancia plasmón superficial, en aproximadamente 410 nanómetros, es un indicador de la presencia de nanomateriales. Asimismo, acá a modo comparativo, ¿no? Estamos observando unas imágenes por microscopía electrónica de transmisión. ¿Qué es lo que sucede cuando se utiliza, por ejemplo, un extracto alto en fenoles y en antioxidantes? Versus, ¿qué es lo que sucede cuando solamente es alto en fenoles? Cuando se salta en fenoles, vemos de que todavía existen algunas trazas de el nitrato de plata que no se han logrado, digamos, entrar dentro del proceso de reducción y formación de nanopartículas. Por ahí encontramos algunos aglomerados, por ahí algunas nanopartículas. Sin embargo, la diferencia es bastante abrumadora cuando utilizo un extracto optimizado, alto en fenoles totales sin antioxidantes. Entonces vemos de que existe la formación de nanopartículas con una geometría de tipo esférica, de los cuales pues hemos logrado un rango de tamaños que van desde 0,4 hasta 10 nanómetros. Y adicionalmente están recubiertas por un agente orgánico, es decir, biofuncionalizada, los cuales nos ha permitido, como les comentaba, tener una buena biocompatibilidad para la aplicación a nivel biopolimérico. En la, en la parte inferior, bueno, tenemos en este caso un unos resultados por EDS, donde justamente observamos la señal de la plata, y en el lado izquierdo en esta tabla justamente también tenemos lo que es los resultados de Z potencial y de movilidad electroforética. A nivel de Z potencial observamos de que también existe diferencia respecto al tipo de extracto optimizado, ¿no? Ya sea fenoles, antioxidantes o elevado en ambos casos, pero en la mayoría de los casos, ¿no? Observamos de que existe, digamos, un muy buen resultado a nivel de Z potencial, los cuales nos garantizaba de que en realidad eviten procesos de aglomeración a partir, en este caso, de la cantidad gran sustancial de cargas que tienen superficiales. Respecto a lo que es la optimización de la extracción de compuesto bioactivo del espárrago, acá también, ¿no? Bueno, se hizo una comparativa, ¿no? Por ejemplo, tanto el tocón, el descarte, como la brosa, ¿correcto? Observamos de que definitivamente la brosa, pues, tenía una muy mínima cantidad, digamos, de esos compuestos que me interesan para poder generar un proceso de reducción, ¿cierto? Por ende se descartó inmediatamente. Sin embargo, quedaban, ¿no? En este caso, señales que tenían una alta intensidad, por ejemplo, estos radicales reductores, a partir de lo que es el extracto de tocón y de descarte. Entonces, a partir de ello se analizó, ¿no? De forma separada, actualmente lo que tenemos aquí en la parte superior para el caso del óxido de zinc, y acá pues pudimos observar de que realmente existía ese mecanismo de reducción. Es decir, en la parte inferior, en esta señal de color negro, observamos el extracto de por sí de tocón, ¿cierto? Y en la parte superior tenemos, en este caso, lo vinculado a las nanopartículas. Vemos de que desaparece justamente la señal del OH, ¿no? Entonces, eso justamente es un indicador de saber de que realmente el que está vinculado a los procesos también de reducción, en el caso de la síntesis de nanopartícula de óxido de zinc, es justamente este tipo de radical. Es ahí la importancia de poder nosotros trabajar con un extracto optimizado que esté elevado en ese tipo de compuestos bioactivos, ¿no? En la parte inferior, para el caso del sílice, también se observó lo mismo, pero la diferencia acá es bastante notable, de que realmente pues este tipo de radical OH no era tan sustancial, era bastante mínimo, y eso ha tenido una implicancia en lo que le comentaba, pues la ausencia, por ejemplo, de cargas y el no muy buen manejo de los protocolos de síntesis, es decir, del tipo de nanomaterial o de la, digamos, la morfología, la forma de la nanoestructura. Acá tenemos algunos resultados para el caso de la nanopartícula de dióxido de zinc. Bueno, en este caso hacemos una comparativa por espectrofotometría. A partir del, por ejemplo, el espectro de color negro corresponde
al extracto del descarte, ¿no? De espárrago, alto en compuestos antioxidantes nada más. Pero ¿qué es lo que sucede cuando utilizamos el extracto de tocón alto en compuestos fenólicos totales y antioxidantes? Pues definitivamente hay un incremento en lo que es la absorbancia, es decir, una mayor producción de nanopartículas. Y acá observamos justamente imágenes por microscopía de barrido de cómo se da esa diferencia. Tenemos en el caso superior nanopartículas con una mejor morfología, menor tamaño, y esto pues fue corroborado justamente, es decir, utilizando el descarte tocón con microscopía de transmisión. ¿No? En realidad hemos logrado nanopartículas que tienen pues en promedio 70,42 nanómetros de diámetro, con una morfología esférica. Le hicimos también difracción de rayos X, tiene una muy buena cristalinidad, del cual pues lógicamente nos garantiza de que hemos obtenido un muy buen manejo de los protocolos de síntesis. Para el caso de la nanopartícula de sílice, acá sí tuvimos pues que un poquito evaluar algunos parámetros, recordar de que el hecho de que nosotros tengamos un buen manejo de la nanoestructura implica pues también, digamos, eliminar digamos, esos enlaces que tenía, ¿no? De por sí el ion de sílice con el fenolato, y a partir de ello pues era ponerlos en, digamos, en proceso de calcinación, y es por eso de que también evaluamos la influencia de la calcinación de estas nanopartículas, ¿no? Entre 300 y 700 grados Celsius, y vemos de que realmente existía una diferencia. Observamos de que en realidad la temperatura de calcinación a 300 grados Celsius era la indicada, justamente porque en este caso me generaba un mejor manejo, una mejor también respuesta a nivel de lo que es la resonancia de excitón, ¿no? Para el caso de nanopartícula de tipo óxido metálico. Y justamente a partir de 300 grados Celsius, pues ahora se varió la influencia de los tiempos de calcinación, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar, digamos, de un proceso de calcinación de 2 horas fue, en este caso, el óptimo. Acá hacemos una comparativa a nivel de lo que es la microscopía de barrido, ¿no? Observamos que, una vez más, ¿no? Como el hecho de utilizar el descarte de espárrago o el tocón de espárrago, pues tiene una diferencia sin calcinado, y el hecho de calcinarlo, por ejemplo, a 2 horas por 300 grados, que era el óptimo, ya comienza ya a tener un mejor manejo de nanoestructura, y en la parte inferior de igual manera, ¿no? Sin embargo, el optimizado vendría a ser utilizar el descarte de espárrago, alto en fenoles totales, alto en antioxidantes, 2 horas de calcinación a 300 grados Celsius. Esta es una imagen por microscopía de transmisión de la nanopartícula de sílice, justamente entre comillas, digamos, la mejor nanopartícula que obtuvimos, pero como les comentaba, es bastante complicado manejar estos procesos de síntesis a nivel de este tipo de nanomaterial, debido a que en el caso de la plata y el óxido de zinc pudimos tener un muy buen manejo del tipo en este caso, de de forma, de morfología, ¿no? Sin embargo, en el caso del sílice, no. Podemos observar acá en microscopiado de TEN, ¿no? De transmisión, de que existen, bueno, en algunos casos nanopartículas esféricas como las que tenemos aquí, pero también alguna tendencia a generarse ROTS, ¿no? A pesar de ello, también a nivel de lo que son las cargas superficiales, pues estaba bastante bajo, ¿no? Estos vendrían a ser las tres mejores nanopartículas dentro de nuestros protocolos, que justamente hace un momento les explicaba, que finalmente han sido aplicados ahora en la segunda fase, que vendría a ser los biopolímeros. Es decir, hemos aplicado nanopartículas que tenían un tamaño de 3,07 nanómetros, en el caso del óxido de zinc, 70,42 nanómetros, y en el caso del sílice, 104,38 nanómetros, solamente para aquellos que tenían una morfología de tipo esférica. Recordar de que, bueno, aquí había una combinación entre algunos, digamos, nanopartículas esféricas, como también algunos nanorods, pero en todos los casos, pues acá en los resultados vinculados a lo que es CDS, pues muestra la presencia de este tipo de nanomaterial, ¿no? La plata, el zinc y el sílice de por sí. En esta fase 2, la elaboración, evaluación y la aplicación en los biopolímeros, pues partimos de algo bastante clásico en realidad: utilizar el almidón de papa, ¿no? Utilizar el quitosano, utilizar un plastificante como el glicerol. Sin embargo, todo esto se basó en, digamos, preparar muestras que contenían una variación, por ejemplo, en la concentración de nanomateriales, y también trabajar siempre con un control, es decir, el biopolímero, sin, en este caso, aplicación de algún tipo de nanomaterial. Se le hizo evaluaciones, ¿no?
en este caso por FTR, térmicas también como el DCC, se evaluó también la permeabilidad de la humedad, la hidrofobicidad, entre otros, ¿no? En ese sentido, pues, estamos uniendo acá dos áreas bastante importantes, ¿no? La nanotecnología como la tecnología de los biopolímeros, pero como les comentaba, es importante lograr esa buena biocompatibilidad a partir de interacciones electrostáticas que se dan, ¿no? Entre la nanopartícula y, en este caso, la matriz de tipo biopolimérica. A nivel de lo que es la aplicación, tal como lo comenté al inicio, se hizo pues la aplicación de estos biopolímeros funcionalizados con nanomateriales, utilizándolos en las condiciones de exportación y también bajo las presentaciones que hace esta empresa agroindustrial, es decir, en clamshell correctos que están debidamente envasados o a granel, como lo observamos acá en la imagen derecha. ¿No? Para cada uno de ellos, en este caso, se evaluó, como lo comenté, la influencia de las concentraciones en nanopartículas, pero bueno, en esta ocasión solamente voy a presentar aquellos que fueron los optimizados, los mejores, en otras palabras, ¿no? Y se hizo puesto un amplio espectro de caracterizaciones, como por ejemplo microscopio de barrido, el FTR, termogravimetría, calorimetría diferencial de barrido, ¿no? Interacciones con el agua, la transparencia también, que es importante, ¿no? En todo plástico, bioplástico. Se evaluó también la parte microbiológica, la biodegradabilidad, se hizo también en condiciones no en suelo, en agua, ¿no? Las propiedades mecánicas, entre otros. Y aquí justamente muestro, como para iniciar la caracterización de lo que es por microscopía de barrido de los bioplásticos, ¿no? Acá justamente en cada columna encontramos el tipo de nanomaterial utilizado, ¿correcto? Y en la fila, pues tenemos las condiciones de exportación que se trataron, es decir, una evaluación a 0D, 0 días, y después de 56 días. Evaluamos el bioplástico después de las condiciones de exportación con las cuales lo trabajamos. Y observamos de que, bueno, en el caso de la muestra control, pues observamos una superficie bastante lisa. En el caso de la nanopartícula de plata mejoró, no había ningún tipo, digamos, de presencia superficial de algún tipo de nanomaterial. Cuando hicimos una vista por SEM, digamos, de un corte seccional del biopolímero, resulta de que estas nanopartículas estaban en el centro de por sí. Eh, para el caso del sílice, notamos de que sí, existen unas grietas aquí, ¿cierto? Y eso es justamente un indicativo de que cómo a pesar de una vez sintetizado las nanopartículas y aplicado en el biopolímero, a nivel de lo que es la biocompatibilidad no era tan buena de por sí de que este bioplástico resultó pues siendo como que algo bastante frágil, ¿no? Algo bastante frágil. Era un poco complicado, digamos, como para poder hacer el sellado de este biopolímero. En cambio, con el caso de la plata y del zinc, pues era bastante bueno. El sellado fue perfecto, el sellado térmico, podemos observar de que no existen agrietamientos, perfecto, ¿no? Después de 56 días se evaluó estos biopolímeros funcionalizados y observamos de que en la mayoría de los casos, pues ahí hay una presencia de algunos, acá, ¿no? Partículas, digamos que son aglomerados del mismo, eh, el almidón de la papa, y esto es debido a que el proceso de refrigeración lo que implica es un proceso de deshidratación del mismo material, ¿no? Pero observamos de que en el caso del óxido de zinc no existió eso, no existió, ¿no? Para la plata también, bueno, si bien es cierto, la plata fue la que mejor respuesta tuvo entre todos los biopolímeros, pero el óxido de zinc tampoco no se quedó atrás en términos de que el hecho de que esté 56 días bajo condiciones de refrigeración a más o menos 5 grados Celsius no implicó de que este biopolímero pierda algunas propiedades. Es decir, hablo de las propiedades, por ejemplo, mecánicas, todavía mantenía su consistencia, su elasticidad. En caso del sílice, sí, pues, ¿no? A pesar de que al inicio estaba todo agrietado, pues después el proceso también de pérdida de humedad fue bastante acelerado. Se trabajó también con bioplásticos híbridos, en donde se mezclaron nanopartículas, por ejemplo, de plata con zinc o de plata con sílice, y vemos de que el hecho de nosotros agregarle la plata a los nanomateriales, como por ejemplo el sílice, que no tenía una muy buena respuesta, resultaron pues mejorarlas. Es decir, la plata mejoraba debido a esa biocompatibilidad que tenía. Acá tenemos los resultados por FTR también de estos biopolímeros, antes y después, ¿no? Utilizados como envase, en este caso de los arándanos que en este caso se exportaron.
Observamos de que en todos los casos, pues no hubo un tema de variabilidad. En este caso, los resultados implican de que, por ejemplo, las líneas punteadas indican el antes y las líneas, en este caso sólidas, implican el después. Y en todos los casos, después de 56 días, no hubo ningún tipo de variabilidad en lo que corresponde a la composición. En este caso, no de los, digamos, las señales que implica la parte orgánica de este tipo de biopolímero. A nivel de lo que es las propiedades térmicas, tenemos acá una evaluación por termogravimetría, en donde justamente acá resaltamos realmente de que estos bioplásticos mejoran de lo que es digamos, en otras palabras, tienen una alta temperatura de degradación, ¿no? Para poder, en este caso, ser aplicados en algún tipo de, digamos, material que esté vinculado a lo que es, por ejemplo, los tratamientos térmicos. Podemos observar de que se hizo evaluación inicial, es decir, a los 0D, y después de, en este caso, 56 días, y observamos de que respecto al control, en donde no contenía nanopartículas, pues definitivamente la pérdida de masa en un rango de 145 a 328 aumentó, ¿no? Por ejemplo, para el caso del bioplástico funcionalizado con nanopartículas de plata, ¿no? Claro que la diferencia en ese sentido, digamos que no fue mucha, pero respecto a la literatura actual que existe en términos de lo que son bioplásticos funcionalizados, es mejoró definitivamente. También hicimos calorimetría diferencial de barrido. Vemos de que también hubo una mejora en lo que corresponde a la transición vítrea, ¿no? Respecto al tipo de nanomaterial utilizado. Específicamente hablamos de las nanopartículas, por ejemplo, de óxido de zinc, ¿no? Y la de plata también, que fue justamente la que ha mostrado mejores propiedades térmicas. Lo que corresponde a las propiedades de interacción con el agua, pues se trabajó también, ¿no? Lo que es la absorción de agua, la hidrofobicidad, ¿no? También tenemos lo que es la permeabilidad al vapor de agua, que vendría a ser, ¿no?, el resultado de la tercera columna. Más nos interesaba lo que era la permeabilidad al vapor de agua, dado que en este caso lo que comenté, el problema que tiene la empresa agroindustrial al exportar sus productos, y observamos de que justamente en términos generales, cuando utilizamos el biopolímero funcionalizado con nanopartículas de plata, este logró tener un incremento del 2%, digamos, de mejora en lo que es evitar la pérdida de humedad respecto al polímero convencional que se suele utilizar. Seguidamente vino en el caso de las nanopartículas de dióxido de zinc, del cual estuvo más o menos 6% por debajo de lo que es, digamos, la pérdida de humedad del polímero convencional, ¿no? Y el que sí, pues, no tuvo una muy buena respuesta fue en el caso del sílice. Se comienzan a acumular, como vemos, ¿no? Estas características del hecho de que esta nanopartícula de sílice le haya faltado, digamos, tener esa funcionalización a partir de lo superficial para poder tener una muy buena biocompatibilidad respecto a la matriz. A nivel de lo que es hidrofobicidad, pues observamos de que realmente la mayoría de nuestros biopolímeros ha mostrado, por ejemplo, en el caso del óxido de zinc, mostró una muy buena hidrofobicidad. Eso sí, una característica bastante importante del óxido de zinc, ¿correcto? Pero en el caso de la nanopartícula de plata, sí, en ese sentido no mostró una muy buena respuesta, ¿no? A nivel de absorción de agua también es un parámetro bastante importante que lo vinculamos un poquito a lo que era, por ejemplo, el hecho de que qué tanto puede en este caso absorber agua a nivel de lo que es la humedad del producto mismo que va a ir envasado, ¿no? Más que todo el arándano que era exportado como a granel, que tenía un contacto directo con el biopolímero. Y observamos pues de que lógicamente la respuesta era bastante buena a nivel de las nanopartículas, vinculado al control en donde sí pues absorbía una gran cantidad de humedad. La transparencia también es una propiedad bastante importante, ¿no? Básicamente todo lo que está vinculado al sector comercial, la exposición de productos, entre otros, es importante, ¿no? La transparencia. Y observamos ahí que justamente nuestro bioplástico, ese bioplástico es con nanopartículas de plata, el que está en la imagen, es decir, tiene una muy buena transmitancia, ¿no? Se hizo una evaluación, ¿no?, por espectrofotometría, y vemos de que tiene una muy buena respuesta, el control también, pero el óxido de zinc comenzaba a acumular este tipo de propiedades bastante interesantes, ¿no? Se hizo una evaluación microbiológica también,
Correcto. En este caso, bueno, se trabajó con algunas cepas, ¿no? De bacterias aerobias mesófilas, o con algunos coliformes, ¿no? Algunos termotolerantes también, como el coli salmonella. Y observamos después de que en este caso nuestras nanopartículas tienen una muy buena respuesta. Y de por sí, pues la literatura nos comenta que, por ejemplo, las nanopartículas de plata, la dióxido de zinc, tienen una muy buena respuesta a nivel microbiológico, lo cual también, pues, nos asegura un muy buen manejo a nivel de lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Del producto. La biodegradabilidad, se trabajó en biodegradabilidad en suelo, ¿sí? Y también en agua de mar. Recordemos después que todos los productos, específicamente los polímeros, los biopolímeros, finalmente llegan, ya sean al mar o en este caso a la tierra, y un gran problema que se está generando en la actualidad es este tema de la biodegradabilidad, ¿no? Entonces también se sumó un parámetro de este tipo. Observamos de que la biodegradabilidad en suelo fue mucho más rápida. En cuestión de 2 semanas ya comenzaba a notarse, digamos, un gran porcentaje de lo que es la biodegradabilidad, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las nanopartículas que contenían plata y las nanopartículas que contenían sílice, eran las que tuvieron una muy buena respuesta respecto a este, inclusive el control de biodegradabilidad en suelo. Y en agua sí nos tomó aproximadamente poco más de un mes para poder lograr esa biodegradabilidad completa. Lógicamente las que contenían nanopartículas, como por ejemplo la nanopartícula de dióxido de zinc, fueron las que mostraron una mejor velocidad de biodegradabilidad en agua. Hay un micrófono que está activo. Ya, gracias. También se evaluó las propiedades mecánicas de los bioplásticos. Bueno, se utilizó, ¿no? Los ensayos de tracción, ¿no? En este caso, mediante el equipo, ¿no? Un texturómetro, en donde justamente pudimos también evaluar algunas características, ¿no? De estos biopolímeros. Acá tenemos la muestra control, el bioplástico funcionalizado con nanopartícula de plata, óxido de zinc, sílice y los híbridos que también se están evaluando desde un inicio. Y pues acá observamos de que a nivel de lo que es el módulo de Young, ¿no? La adición de algunos nanopartículas, vemos de que aumenta justamente la rigidez de este tipo de biopolímero. A nivel de lo que es la fuerza de tracción a la fractura, observamos de que las nanopartículas le dan, ¿no? Una ligera, ¿no? Digamos, variación de esa fuerza al momento de ser evaluado. Y lo que es la elongación a la fractura, también vemos de que la adición de nanopartículas ha hecho una reducción a la ductilidad, ¿no? En otras palabras, vemos de que... Ah, y observamos también de que justamente cuando evaluamos la influencia de las concentraciones de nanopartículas, esto estaba vinculado a qué tan distribuidos, o sea, la homogeneidad de distribución tenía que en este caso ser, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos una mezcla convencional, es decir, aplicábamos las nanopartículas en un agitador magnético y la matriz biopolimérica, digamos que esa distribución no era la adecuada. Tuvimos que utilizar ultraturrax para poder hacer de esa forma una mejor dispersión, y eso justamente mejoró las propiedades mecánicas de los biopolímeros en todos los casos, ¿sí? Entonces es un, digamos, un parámetro importante que considerar al momento de hacer una mezcla de ese tipo. Esto, bueno, acá vendríamos a observar justamente las diferencias porque se utilizó, recordemos, se hizo la evaluación antes y después, y también como embalaje y como envase. Recordemos de que la empresa agroindustrial exporta los productos en clamshell, pero estos a su vez embalados con un polímero, y también a granel, donde se utilizó como envase, ¿no? Entonces se hizo una evaluación también bastante detallada para poder observar si es que existía diferencias respecto a lo que es el tipo de uso, el tiempo en condiciones de refrigeración, ¿no? De este biopolímero. Y justamente las propiedades vimos de que se mantenían a lo largo del tiempo. No hubo diferencias significativas estadísticas en función a lo que es, por ejemplo, el tipo de nanopartícula a ser utilizada, ¿sí? Cabe mencionar de que en la mayoría de los casos fueron similares, pero respecto al control sí hubo una diferencia significativa en la mayoría de los casos. Es decir, entre nanopartículas no hubo mucha variabilidad, pero respecto al control sí, lo cual justamente nos justifica el hecho de que utilizar nanomateriales le da mejores, en este caso, propiedades al bioplástico.
La fase 3 viene a ser la evaluación del producto. Bueno, está bien, estoy utilizando el bioplástico, exporto el arándano, perfecto, pero finalmente el arándano en qué condiciones llega, porque eso es importante también en este caso para el sector empresarial, el sector agroexportador, que tú básicamente le garantices de que este producto mantenga algunas propiedades, ¿no? Sin que éstas se alteren y para que finalmente pueda ser aceptado en el país en el cual pues va a ser, sería de destino, ¿no? Entonces se evaluó, ¿no? El grado Brix, el pH, la pérdida de peso del producto también, la textura, es decir, la firmeza del producto. El arándano, recordemos que es un producto que tiene que estar pues en perfectas condiciones para que se pueda vender en el extranjero, entonces también la textura era una propiedad importante, ¿no? Entonces se utilizaron métodos clásicos en realidad con uso de algunos equipos básicos, pHímetro, un refractómetro para ver el tema de sólidos solubles, la masa, una balanza no analítica, la firmeza, el texturómetro. Y justamente aquí tenemos algunos resultados, ¿no? Respecto al tipo de presentación que se consideró para el tipo de bioplástico utilizado, por ejemplo, como embalaje y como envase. Y observamos que a nivel de lo que es la variación del pH, pues desde 0 hasta los 56 días, digamos que hubo un incremento bastante notorio respecto a lo que es la muestra control, pero con los biopolímeros funcionalizados con nanopartículas, pues esa diferencia fue mínima, ¿no? Fue mínima. Sin embargo, de por sí a nivel estadístico, bueno, se hicieron como un total de 8 repeticiones. No hubo, digamos, que una diferencia significativa. La diferencia fueron muy, muy pequeñitas, ¿no? De los cuales, bueno, se nota, digamos, una tendencia como para poder, digamos, responder a un tema de variación de pH del producto, pero de por sí la diferencia significativa a nivel estadístico no fue, digamos, bastante notoria. A nivel de sólidos solubles, de igual manera, observamos de que en este caso no hubo tampoco diferencias significativas al utilizar ya sea los biopolímeros control o el biopolímero control o respecto a lo que son los funcionalizados con nanomateriales. Lo que es la variación de la masa, acá sí, acá pues esta variación de la masa estuvo vinculada a la pérdida de la humedad y justamente esto está vinculado a lo que es los resultados de permeabilidad al vapor de agua que los mostré anteriormente. Y pues observamos de que el caso de la nanopartícula de plata fue la que causó la menor reducción de masa de arándano. Entonces es porque esta nanopartícula de plata del inicio ya nos venía demostrando de que el hecho de que esté biofuncionalizado tuvo una muy buena biocompatibilidad respecto a la matriz y por ende se formó un bioplástico pero bastante importante, interesante, del cual nos permitía la mejora de las propiedades, por ejemplo, de lo que es la permeabilidad, las propiedades mecánicas, antimicrobianas, entre otros factores más, ¿no? Entonces, he aquí justamente la forma como hemos observado de que realmente qué cantidad de masa de agua perdió o de humedad perdió en este caso el producto. A nivel de lo que son las propiedades mecánicas, la firmeza, ¿no? En este caso también, bueno, se observa de que el hecho de utilizar el tipo de bioplástico funcionalizado, ya sea en la presentación como envase o como embalaje, no tuvo diferencias significativas. Otro punto importante fue justamente en el caso específico de utilizar el bioplástico como envase, es decir, cuando se exporta el arándano a granel, dado que existe un contacto. Cuando se utilizan los clamshell y se utiliza como embalaje, no hay problema, porque el clamshell de por sí, bueno, ya genera pues un espacio del cual impide de que haya un, digamos, un contacto entre el biopolímero funcionalizado y el producto, pero en el caso de utilizarse la exportación a granel y utilizarse el bioplástico como envase, pues ya hay un contacto. Entonces, a nivel de lo que es seguridad alimentaria, la pregunta es, ¿se habrá dado un proceso de, digamos, migración de nanopartículas al producto? Y bueno, acá utilizamos un par de técnicas, digamos que la fluorescencia rayos X como para poder caracterizar tanto, digamos, el producto, vendría a ser en este caso el arándano, específicamente ese punto de contacto que existía entre la cáscara del arándano y el biopolímero. Se caracterizó y justamente observamos de que en esta tabla inferior, a nivel de lo que es fluorescencia rayos X, pues no se ha dado una transferencia de, en este caso, nanopartículas. A nivel de lo que es la caracterización por FTR, también observamos de que tampoco el producto ha tenido una variabilidad a nivel de lo que es las señales
en este caso los radicales orgánicos que tiene de por sí. Entonces no ha habido una contaminación, entre comillas, ¿no? del producto a partir del uso de este tipo de biopolímeros funcionalizados. Como para concluir, bueno, se ha optimizado la extracción de estos compuestos bioactivos, recordemos, ¿no? Tanto lo que es el espárrago como el arándano, lo hemos hecho por técnicas ultrasónicas, hemos mostrado, ¿no? altos niveles de compuestos fenólicos totales y capacidad antioxidante, los cuales han estado justamente implicados en los mecanismos de reducción y formación de nanopartículas. Se han sintetizado tres tipos de nanopartículas, la de plata, el óxido de zinc y el de sílice, utilizando, ¿no? los extractos de los subproductos que había comentado hace un momento. A partir de lo que es la aplicabilidad en los biopolímeros, hemos visto de que en el caso del bioplástico funcionalizado con nanopartículas de plata han mejorado, en algunos casos, las propiedades mecánicas. Sin embargo, estas mejoras están bastante asociadas a la biocompatibilidad, algo que en todo momento estoy resaltando, y a lo que a su vez pues también fue el que no permitió, digamos, considerar en el caso del sílice. Los análisis, en este caso por termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido, han evidenciado pues que estos bioplásticos biofuncionalizados tienen temperatura de degradación y transición vítrea bastante mejoradas, ¿no? Y lo que es importante para la aplicación en empaques y otro tipo de usos industrial también. Los bioplásticos como envase nos sugieren de que estas nanopartículas no están contribuyendo, ¿no? En este caso a proteger el producto solamente como envase, pues como embalaje, ahí sí se nota una gran diferencia. Han causado menos cambios en algunas propiedades físico-químicas, como por ejemplo lo que es la pérdida de masa, ¿no? Vinculado a lo que es el tema de humedad, ¿no? La variación de la firmeza, siendo el bioplástico funcionalizado con plata la que evitó pues la pérdida de masa más que la muestra control, sin nanomaterial. Los biopolímeros también han mostrado una permeabilidad al vapor de agua. A nivel estadístico, digamos que no hubo una diferencia significativa. Sin embargo, cuando hablamos de la pérdida de masa del producto, vemos de que estuvo bastante vinculado más que todo al intercambio de gases entre el producto, es decir, el arándano y el ambiente. En ese sentido, pues, estos bioplásticos vemos de que han podido reducir esa variación de algunas propiedades físico-químicas que están vinculadas, ¿no? al estado de oxidación, entre otros, de los cuales lógicamente están vinculados a nivel de lo que es ciencia de los alimentos a los procesos de respiración y oxidación propio de la fruta. Y bueno, en términos generales observamos de que esta investigación lógicamente está contribuyendo al desarrollo de este tipo de materiales sostenibles, de alto rendimiento, abordando brechas bastante identificadas, ¿no? en la literatura actual a nivel de lo que es la síntesis biogénica, a nivel de lo que es la aplicabilidad en biopolímeros, y más que todo en los, digamos, ya en la práctica de por sí, en lo que es los procesos de exportación de productos, ¿no? Que es lo que, digamos, nos ha garantizado realmente para saber cómo vamos, en qué camino estamos eh, manejando todo este tipo de propiedades. Bueno, gracias. Cabe mencionar de que, bueno, este proyecto ha sido financiado por Concitec Prociencia aquí en Perú. Ha tenido un año y medio de duración este financiamiento, y, bueno, hemos tenido colaboraciones de entidades nacionales e internacionales, de los cuales justamente nos han permitido lograr los objetivos. Gracias. Muchas gracias, David Asmar. ¿Puedes mostrar tu cámara, por favor, para que el público... Bien, en primer lugar, al público que nos sigue, está siguiendo esta transmisión, puede dejar sus preguntas a través de las redes sociales donde está siguiendo esta transmisión. Al final de la palestra, al final de las preguntas de los panelistas, transmitiremos las preguntas del público. Bien, muchas gracias, David. Excelente, buen trabajo y bastante trabajo, según veo, para un año y medio de proyecto. Creo que ha sido más tiempo, seguramente, ¿no? Con En, otro. en, re- en realidad, un año y medio fue lo que Prociencia nos dio como límite. Fue, bueno, hemos tenido que dedicarnos exclusivamente a nuestro trabajo y ¿Qué tipo de proyecto? ¿Qué tipo de proyecto de fue Prociencia? desarrollo tecnológico. Ah, ya. Pero Prociencia da algo de 100.000 soles, 500.000 soles por un proyecto, creo, ¿no? De Sí, este fue de medio millón. Este ha sido de medio 500.000 millón. soles, Sí, medio ajá, millón de soles. sí. Pero Prociencia quiere que con medio millón de soles se resuelva todos los problemas de Perú. Y no, antes daban como 3 millones, ahora como
a fin de dar a más gente medio millón, 6 proyectos y a veces también de 100.000 soles, como 30 proyectos, ¿no? Suena más pomposo que más gente, más investigadores, ¿no? Con 100.000 soles quieren resolver los problemas de Perú. Difícil, sí. En fin, era nuestra política nacional. No, y encima también sacan llamamientos que dan los resultados después de, se supone que haber empezado los proyectos. Por ejemplo, hay unos llamamientos actualmente que debería haber empezado en octubre, pero aún no salen ni siquiera los resultados de los Ah, ganadores. sí, eso sí hay demoras, Increíble, ¿no? sí, es Hay increíble. demoras. Bueno, es una burocracia peruana. Bien, pasamos a las preguntas de los panelistas. Tenemos una representante del Centro de Investigación de Materiales Avanzados en Monterrey, en México, que es la profesora Margarita Sánchez. Margarita, ¿tienes preguntas? Hola, buenos días. Sí, sí, tengo algunas preguntas. Muchas gracias por la presentación, muy interesante y pues qué bueno que estén haciendo ese tipo de proyectos vinculados, ¿no? Y con aplicaciones reales. Bueno, mis preguntas son en torno a, bueno, me queda muy claro en el caso de la plata que el poder reductor de pues, de los diferentes compuestos, ¿no? Los fenólicos y los flavonoides y demás, los taninos, los flavonoides, pues sí tienen un papel ahí en la reducción de la plata y pues muy convenientemente quedan funcionalizadas las nanopartículas y quedan muy estables, alto potencial Z, etcétera, ¿no? Pero en el caso del óxido de zinc, ustedes mencionaron que, bueno, usted mencionó que se forma un complejo con el fenolato y, bueno, que el zinc es reducido a zinc cero y se forma un complejo y luego esto lo calcinan a 700 grados y en el caso el de óxido de silicio también, o sea, se requiere una calcinación. Me imagino que los procesos son en agua, ¿no? O sea, ustedes tienen los precursores en agua y añaden una cantidad del extracto en etanol, pero básicamente es agua, ¿no? Su síntesis. Claro, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, profesora Margarita. Nos vimos en Nano Andes, en Sao Ah, Paulo. mire. Sí, Bueno, qué gusto saludarla. sí, mucho Sí, gusto. efectivamente, en agua, ultra pura, ¿no? Están en este caso el precursor, ¿no? Y a partir de ello también los extractos se utilizan, bueno, en el porcentaje de alcohol que se había indicado, pero también en este caso en medio, digamos, es un extracto hidroalcohólico, ¿no? Y sí, agua. Bueno, lo que me llama la atención es que manejan que el zinc, el precursor de zinc se reduce a zinc cero y eh, creo que es algo muy difícil que el zinc llegue a reducir a su estado metálico, sobre todo en medio acuoso. Entonces, pues aquí mi pregunta es si ustedes caracterizaron y verificaron que se les formó zinc en estado metálico y luego ya que por eso tuvieron que descomponer para obtener el óxido de zinc. O sea, porque yo lo que veo es que el zinc, pues sí tiende más a formar el óxido, ¿verdad? Sobre todo en medio acuoso. Entonces, bueno, esa es una de mis dudas en el caso del zinc, si realmente hubo una reducción. em, sí, bueno, básicamente esa es una de las preguntas. Ok, gracias. Sí, efectivamente, para poder llegar a este método, en realidad hemos tenido que pasar, ha habido preliminares, ¿no? Porque justamente cuando se empezó a desarrollar este proyecto, ya teníamos como 4 años trabajando con este método, tanto en la plata como el óxido de zinc, y efectivamente tiene toda la razón en el sentido de que en un medio acuoso, lógicamente, tienden a formar óxidos, ¿no? Lo mismo nos pasó con la nanopartícula oxiocuproso, ¿no? Tantas nanopartículas, ¿no? El titanio, dióxido de titanio, ¿no? Entonces, pero en este caso pudimos manejar y comprobamos realmente de que preliminarmente, ¿no? Mediante otros análisis, para poder justamente dilucidar ese mecanismo que estaba implicado y ver el tema también de cargas. Y logramos observar de que había pues un zinc de tipo cero valente. Entonces, en ese sentido nos garantizaba, ¿no? Si bien es cierto, hemos utilizado la metodología
que ya se había optimizado anteriormente para poder nosotros trabajar ahora en esta aplicabilidad, ¿no? Solamente acá la diferencia fue de que, bueno, se puso una variable más que era el tipo de extracto utilizado y ver el tipo de compuestos bioactivos, pero algunos métodos utilizan atmósferas controladas para evitar, por ejemplo, lo que nos comenta, ¿no? Sin embargo, fue ese punto de inflexión el cual nos permitió decir de que realmente podíamos lograr este tipo de nanopartícula, de tipo de cero valente, del cual les traía algún tipo de propiedad, lógicamente que no es, digamos, de gran uso para la aplicabilidad que tenemos ahora mismo en el tema de biopolímeros, pero los cuales, pues, para otro tipo de aplicaciones sí nos podría ayudar, ¿no? Lo que nos comenta. Pero sí, efectivamente. Entonces, si ustedes podrían detenerse ahí y tener nanopartículas de zinc cero valente en ese medio acuoso. Claro, claro. Ok. Y, y en el caso de las de sílice, este, que ahí también pues tuvieron que calcinar por el tema de que se obtenían como pues aglomerados y ese tipo de cosas. Ahí no utilizaron nada de amoníaco para catalizar, o sea, no utilizaron, digamos, no combinaron con el método tradicional que es el de Stover, porque con el método de Stover pues se logra un buen control de tamaño de las nanopartículas de sílice, salen muy esféricas. Ah, sí, claro. No sé si eso lo han pensado, o si a lo mejor por las características del método no les conviene, no sé. Eh, ju- Digo, justo, y tiene toda la razón. Justamente el método Stover, pues como comenta, tiene un muy buen manejo, ¿no? De los procesos de síntesis, en este caso del sílice, pero como, digamos, el proyecto estaba vinculado a reducir los procesos de, digamos, hacerlo menos costoso, más sostenible, ¿no? Que sea un método de dos pasos, ¿no? Utilizar la menor cantidad de reactivos químicos de los cuales impliquen, ¿no? Un tema de lo que es costos, toxicidad también, ¿no? Entonces es por ello de que tratamos de, en ese sentido, solamente seguir esa línea, ¿no? Esa línea y no aplicar, digamos, algún tipo de reactivo adicional. Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, le estamos agregando aptes, ¿no? Aminopropil tritoxicilano, como para poder, digamos, funcionalizar la nanopartícula de sílice y mejorar un poquito este tema, ¿no? De las cargas superficiales, mejorar un poquito, ¿no? Ese tipo de detalles que nos hizo falta. Ya nos hemos dado cuenta que a nivel de síntesis biogénica hasta ahí hemos llegado al tope. Lo que hemos hecho al menos está ya por encima de la literatura, ¿no? que tenemos, pero ya, creo que ya es el momento de poder añadir ya un poquito, ¿no? Por ejemplo, el aptes para poder mejorar este tipo de nanomaterial. Entonces, recién como que hemos iniciado y ya tenemos algunos resultados que efectivamente, ¿no? Tenemos la nanopartícula que se ha logrado hasta ahora, pero ahora le hemos agregado, ¿no? Un protocolo utilizando el aptes y perfecto, ahora sí ya está muy bonito y vamos a empezar las pruebas para ver ese tema de mejora de biocompatibilidad respecto a lo que es la matriz biopolimérica. pero igualmente calcinan o no. Es que el punto es que Ah, sí, sí, claro, es que el punto es que lo interesante de sus extractos, pues, es los compuestos fenólicos y lo demás, o sea, todos estas moléculas, ¿no? Entonces, cuando ustedes calcinan, pues las pierden. Entonces, para mí exacto. lo interesante sería no calcinar, porque aparte, pues el proceso de calcinación también es un costo. Entonces, habría que evaluar esos costos, o sea, ¿qué les conviene más? A ver, mejor combinar con el método de Stover, por ejemplo, en el caso de la sílice, combinar, y aunque tengan que usar un poquito de amoníaco, o sea, súper poquito, bueno, normalmente también ese se hace en medio de alcohol, pero pues el alcohol en un momento dado lo podrían recuperar, o sea, lo recuperan, ¿no? Sí. Eh, pero evitar la calcinación y obtener un nanomaterial adecuado y sin perder los compuestos activos, ¿no? Porque luego son los que, No peleé por esos cuatro pinches manguches dólares que son. como lo comprobaron con la plata, pues esos fueron los que les dieron la compatibilidad ya al momento de formular el bioplástico. Entonces, pues Claro, para mí eso sería lo interesante, mantener sus biocompuestos, más que o sea, más que evitar el uso de otros reactivos que a lo mejor no son tampoco tan costosos o que pueden recuperar como en el caso del etanol. Y lo mismo en el caso del óxido de zinc, porque el óxido de zinc también calcinaron, ¿verdad? sí. Entonces,
si a lo mejor con una pequeña variación de pH pudieran directamente obtener el óxido de zinc y que les quede también funcionalizado con sus biocompuestos y que no los pierdan. Claro. Tendríamos, digamos, una situación similar al de la plata, pues, ¿no? Evitar, porque sí, de por sí la calcinación, pues, te elimina todo ese tipo, ¿no? Digamos, de compuestos bioactivos que deberían estar, ¿no? Superficialmente, y más que todo para este tipo de aplicabilidad o aplicarlos como nanofertilizante, todo lo que sea aplicación vinculada a la parte biológica, nano, ¿no? Y sí, tendríamos que hacer una evaluación, por ejemplo, a partir de lo que es costos, ¿no? ¿Qué es lo que nos convendría si de repente continuar con calcinación y a partir de eso añadirle algo más o directamente utilizar los métodos vinculados a variación de pH o en el caso del sílice Stover, ¿no? Para poder, en la medida de lo posible, mejorar este manejo de nanopartículas, ¿sí? Muy, Y mantener sus compuestos activos, ¿no? Porque yo creo que exacto, es más importante para que no los pierdan. Y, y, claro, y bueno, pues allá a lo mejor ahí tienen un área de oportunidad para continuar optimizando sus procesos. Y ya por, exactamente. y ya por último, lo que mencionabas de, bueno, ustedes evaluaron la permeabilidad del agua, de humedad, pues, pero bueno, luego comentabas que sí, probablemente hay diferencias en cuanto a la permeabilidad de otros gases que están involucrados en la oxidación y respiración, por así decirlo, de las frutas, ¿no? Entonces ahí pues oxígeno y CO2. ¿Eso ustedes no lo pueden evaluar? ¿No tienen dónde evaluarlo? O sea, sería interesante porque acá encima sí tenemos permeabilidad de oxígeno y pues creo que de CO2 también. O sea, se pueden como de a partir de envases, ya sea bolsas o botellas, se hace algún tipo de probeta y se evalúa eso. Ah, qué bueno. No, acá no tenemos ese tipo de equipo para hacer una caracterización de ese tipo, ¿no? Hubiese sido idóneo, un resultado bastante interesantes. De repente podríamos colaborar, ¿no? En algún momento y, ¿por qué no, de repente Bueno, ir mandar a Nano, algunas muestras? si va alguien a Nano Andes a Bolivia, pues ahí voy a andar, entonces a lo mejor me pueden dar muestras. Ah, perfecto, Te voy a poner mi perfecto. correo para que lo tenga Genial, y y pues considerar eso. excelente. Gracias, gracias, doctora. Sí, hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, Margarita Sánchez, del Centro de Investigación de Materiales Avanzados de Monterrey, México. Bien, entonces pasamos al siguiente panelista, Blanca Rojas, de la Universidad del Oriente en Venezuela. Blanca, tu pregunta, tu cámara, por favor, Blanca. Blanca Rojas, parece que se desconectó Blanca. Bien, David, cuando hiciste el conteo de granos, creo que mediante microscopía electrónica de barrido, transmisión, ¿tienes la lámina ahí? Porque ahí veo el caso de la plata, que no pudiste estimar, me parece, ¿no? ¿Dónde está el conteo de granos? La microscopía. ¿Me dice? No, en el conteo. En el conteo de granos hay un montón de microscopías ahí. Ah, acá. Sí, ahí en La Plata, no es que hay en la primera, en el primer histograma, no es que hay dos tamaños de granos, uno más pequeño y otro más grande. Sí, como lo comenté acá en esta diapositiva anterior, a ver, en la de acá tenemos desde 0,4 hasta 10 nanómetros en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces tenemos esa dispersión de tamaños, ¿no? Mm. Bien, es claro. Ahora, el caso de bacterial, el estudio de bactericidas, ¿no? Que presentaste tú, ¿no? Entonces, hay unas tablas ahí que presentaste cuando ves el caso de que tus polímeros, los plásticos que están con sus nanopartículas, tienen contacto con, pusiste algunas bacterias, me parece, hay una Sí, tabla ahí, por acá. exacto, ¿no? El resultado microbiológico, exacto. Ahí, entonces al contacto con los arándanos, y mostraste que no había, los productos, los arándanos no eran, digamos, afectados por ese contacto con los bioplásticos, ¿no?
pero sí las bacterias que se mencionan, que se muestra ahí, ¿no? El E. coli, Salmonella, etcétera, ¿no? Eso significa que garantiza que el producto llegue, digamos, en una calidad de que no, sí, sin bacterias también, ¿no? Claro, a ver, acá explico un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Este resultado corresponde a lo que es la evaluación del bioplástico funcionalizado y control, ¿no? En función a algunas cepas que justamente son las que se pueden observar ahí. Es decir, se hizo, por ejemplo, un método en este caso en placa Petri, se puso el biopolímero, se hizo justamente un cultivo, ¿no? De este tipo de microorganismos y se evaluó en este caso el efecto que tenía de por sí. Ahora, vemos de que sí, definitivamente, pues, hubo una muy buena respuesta en ese sentido. Ya de por sí las nanopartículas no lo tienen. Esto nos garantiza de que realmente este producto cuando se exporte, al margen de que va, bueno, en un tema de refrigeración, perfecto, ¿no? Digamos que va a actuar como una capa protectora a nivel de que inhiba este tipo de microorganismos. Ese es un punto. ¿No? El otro punto fue el tema de la transferencia de posibles nanopartículas al producto, específicamente para el caso de lo que es el uso del biopolímero como envase, ¿no? Porque como observamos acá en la foto, en la imagen, vemos de que los arándanos están en contacto, la mayoría de arándanos están en contacto con el plástico, entonces, ¿qué me garantiza realmente de que justo ese arándano que voy a consumir de repente no tenga nanopartículas? Pues definitivamente, y ahí entraría otra historia también a analizar, a investigar, ¿no? El tema de la toxicidad, la nanotoxicidad. Entonces, eh, se evaluó el producto para ver esa posible transferencia o migración de nanopartículas. Es decir, al momento de que se sacó el producto, se sacó con total cuidado. Justamente se evaluó la parte de la cáscara en donde estaba en contacto con el biopolímero, se le llevó a hacer en este caso FTR, se le llevó a hacer composición, ¿no? En este caso elemental por fluorescencia rayos X, y acá justamente encontramos esa cuantificación, ¿no? Que observamos, en donde justamente vemos de que no hubo, en términos generales, no hubo esa transferencia de nanomateriales, ¿no? O de partículas que podrían de alguna forma contaminar. Si no lo hubo en la cáscara, tampoco lógicamente lo va a haber en la parte de la pulpa del producto. Una forma como para poder profundizar este tema fue haciéndolo por FTR, ¿no? En donde ahí sí el FTR en realidad ya vendría a ser ya de todo. Se agarró, se secó bonito, no la cáscara, la pulpa también. Se hizo la evaluación, observamos de que respecto al control, pues no existe una variabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido nos garantizaba de que este bioplástico, por más que contenga nanopartículas, no es que haya soltado de repente algunas nanos que quedaron en la superficie y estos se transportaron a al producto y bueno, finalmente me lo contaminaron y ya, digamos que contaminar entre comillas, ¿no? Porque tendríamos que iniciar ya ahora una línea de investigación, saber si que de repente el hecho de que supongamos puedan transferir nanopartículas, qué tan posible sería consumirlas, ¿no? Digamos que nuestro trabajo solamente llegó hasta lo que es la aplicabilidad, pero bueno, acá garantizamos con estos dos tipos de caracterizaciones esa posible transferencia que no se dio finalmente. Ok. Bien, vamos a ver si ya está Blanca Rojas conectada nuevamente. Blanca Rojas, de la Universidad del Oriente en Venezuela. Tu micrófono, Blanca. Bueno, no, parece que se ha desconectado. No, no está. Bien, pasamos entonces con el profesor Stuart Holmes. Va a hacer su pregunta seguramente en inglés. Stuart Holmes, de University College London. David, muchas gracias por la charla. I just have one or two. Apologies, I speak in English. I just have one question. Can you control the range of sizes of the nanoparticles, or is it just how nature gives it to you? Can you select the size of nanoparticle, particularly with the silver nanoparticles? David. Sí, a ver si me puedes ayudar ahí, Ya, estaba preguntando el profesor Stuart Holmes si es que puedes controlar a voluntad el tamaño de partícula. Quiero que sea un tamaño de partícula, no lo sé, de 10 nanómetros exactamente. Entonces, puedes controlar, a voluntad puedes controlar ese tamaño de nanopartículas. Sí, sí lo puedo controlar justamente como lo comentaba, en función al tipo de compuesto bioactivo que estoy utilizando. Específicamente a qué hago referencia. Cuando yo pude descubrir de que realmente, bueno, existían los grupos de los fenoles y antioxidantes, la pregunta era saber, pero cuál específicamente estaba vinculado a lo que es ese proceso de reducción.
Se hizo, como lo comenté, resonancia magnética nuclear. La quercetina y el ácido gálico eran aquellos que estaban implicados. Entonces, comenzamos a hacer una evaluación de la influencia de la concentración de quercetina, ácido gálico, y esto justamente trajo consigo en el poder manejar los tamaños y hasta inclusive el tema de morfología de nanopartículas. Entonces, justamente, en otras palabras, la quercetina y el ácido gálico son los que están vinculados en un proceso de síntesis biogénica en el manejo de lo que es la morfología y en este caso lo que corresponde hasta inclusive la polio o monodispersidad que podría existir en un nanomaterial. Stuart, it says David says that yes, it's possible to control the nanoparticle size, also the morphology and the nanodispersion, because he has tested with many concentrations and depends on the acids, the containing of the Yes. plant. So he can control that, can decide at which site can fabricate or can prepare a That's nanoparticle. interesting. I Yeah. mean, the optical properties, the surface plasmon will change dramatically with the size. So it's thank you, David. Uh, Muchas gracias. uh, Gracias. Okay. Thank you very much, Profesor Stuart Holmer, University College London, University of Cambridge. Bien, entonces pasamos a las preguntas del público, a ver si hay. Este, Melvin Godoy, si es que hay preguntas del público peruano. Ok, profesor. Sí, sí hay una pregunta del parte del público para el profesor David. Y la pregunta es de Henry, que es de la Universidad Mayor de San Marcos, y dice lo siguiente: ¿por qué no se usó XRD y TEM para caracterizar las nanopartículas? Esa sería la pregunta. Ah, ok. No, no es que no se ha utilizado, sí se utilizó el TEM, acá lo tenemos justamente los resultados y difracción de rayos X también, sino que en este caso es un resumen por lo que es bastante largo y lo comenté en la exposición de que hemos logrado tener al menos una muy buena cristalinidad en el tema de las nanopartículas de plata como de óxido de zinc, pero en las de sílice sí pues como que no hubo un muy buen manejo, ¿no? Salieron las señales justamente de difracción de rayos X, pero en este caso con un ancho pues bastante notable, los cuales nos arrojó pues de que definitivamente no eran muy cristalinas, ¿no? Entonces, a nivel de TEM, microscopía de transmisión, sí lo tenemos, justamente hace un momento lo comentó el doctor, acá está, ¿no? En donde pudimos justamente observar la morfología, el tamaño, ¿no? Por acá tenemos una imagen de todas las nanopartículas las mejores que justamente fueron aplicadas finalmente en los biopolímeros, aquí está, ¿no? Y nos permite también hacer una dispersión de tamaños, ¿no? Un histograma de tamaños, perdón, y en función de eso, pues saber más o menos a qué estábamos vinculados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las nanopartículas de plata, se encontró también por microscopía de transmisión de alta resolución, un HRT, de que justamente se notaban ahí ese buen comportamiento de la buena cristalinidad que justamente tenían estos nanomateriales, pues, ¿no? En el caso del óxido de silicio, el óxido dióxido de silicio, el sílice, observamos de que simplemente vemos que no hay un ordenamiento de por sí, ¿no? Si le hacemos, por ejemplo, tenemos algunas imágenes donde le hacemos zoom y justamente observamos de que no existe esa cristalinidad. Pero sí, sí hemos considerado, tenemos justamente un artículo que está en revisión, ¿no? Con los datos ya un poquito más específicos, donde ahí también tenemos la difracción de rayos X, ¿no? Y la variabilidad también que tenemos, ¿no? La influencia de la concentración de nanopartículas en el biopolímero, del cual, pues, lógicamente, amplía el espectro de la investigación de por sí. Bien, nuevas Ok, preguntas. profesor. Sí, Bueno, es la pregunta que hay. ok, gracias al público por dejar sus preguntas, el señor Henry de San Marcos. Bien, seguimos más preguntas. Vamos a ver si hay preguntas del público en las redes en Colombia. Ximena Velázquez, ¿hay preguntas del público colombiano? Buenos días, profesor Luis, y también al profesor David. En este caso sí tenemos una pregunta de la parte de Colombia que nos dice, ¿cuáles son los problemas durante la exportación de los arándanos que llevaron a este estudio? ¿O cuáles son los motivos? Ah, ok. Gracias por tu pregunta. Sí, básicamente es esto de aquí.
las mermas por deshidratación. Como lo comentaba al inicio, el arándano que exporta esta empresa, Agrovisión Perú, lo hace en dos formatos, ¿no? En clamshell, como lo que tenemos aquí, y a granel, ¿no? Ambos, ya sea uno utilizado como envase y el otro como embalaje. Sucede de que cuando lo exportan y está en un, digamos, entorno de conservación, 5 o 7 grados Celsius, después de 30, 40 días, que es lo que demora mandarlo al Asia, a Europa, resulta de que llega una menor cantidad de masa, es decir, existe una merma, y esa merma justamente se da por deshidratación. Recordemos que la refrigeración lo que hace justamente es retirar la humedad del producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que nos comentaban era de que había una pérdida entre 1,5 y 3%. Es decir, hablamos entre 375 y 750 kilos por cada container, del cual, pues lógicamente no exportan un container, exportan decenas de containers, y eso ya en esos términos resulta siendo una pérdida, en este caso a nivel económico. Entonces, ahí justamente donde vino el hecho de poder cómo vincular la nanotecnología con la tecnología de los biopolímeros, aplicando nanopartículas para de alguna forma evitar esta transferencia o reducir un poquito la velocidad, ¿no? De transferencia de, digamos, de masa, es decir, por efecto por mecanismo de permeabilidad. Y bueno, se comenzó a trabajar todo lo que ya se ha explicado en esta ocasión, ¿no? En este proyecto. Bien, muchísimas gracias, profesor David. No tenemos más preguntas en este momento de aquí del público de Colombia. Muchísimas gracias, profesor Luis. Gracias. Gracias, Ximena. Bien, entonces, David, ya hemos terminado con la ronda de preguntas. Si deseas dar tu palabra de despedida para el público que nos sigue. Claro, cómo no. Gracias, gracias Luis y a todos los organizadores por en este caso invitarme, ¿no? A dar en esta ocasión esta ponencia. Queda abierto no siempre las colaboraciones. Nosotros los investigadores estamos siempre en este mundo, en este ámbito de las colaboraciones a nivel internacional, nacional, ¿no? Mi correo es david.asmat@upn.edu.pe. No tan solo me dedico a la síntesis biogénica, sino también a la síntesis química de por sí de nanomateriales. Tengo aplicaciones a nivel médico, ¿no? En temas de cáncer, en temas ambientales también. Sintetizo también nanopartículas de quitosano, ¿no? Encapsulamiento, entre otras cosas más, ¿no? Nanopartícula de óxido de hierro también, ¿no? Y bueno, en ese sentido siempre estamos en constante colaboración, ¿no? Ya sea en financiamientos también de convocatorias nacionales e internacionales. Entonces, aplaudo realmente esta iniciativa liderada, ¿no? Por el doctor de los Santos para poder siempre estar en esta comunidad de investigadores, esta comunidad científica, del cual nos permite tener pues esos lazos de investigación, apoyo, colaboración, del cual ya he venido no consolidándolo justamente con San Marcos, con el doctor también de los Santos, y por qué no hacerlo con las demás entidades que pertenecen a esta red. Muchas gracias, doctor Los Santos, a todo el equipo, ¿no? Organizador, y hasta otra ocasión. Muchas gracias, David. Bien, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Vamos a el público o los panelistas, por favor, abrir sus cámaras. Open your cameras, please, your the panelists, and also the microphone to set. Hasta luego, David, que está invitado para que te nos unas en cualquier momento durante las charlas, etcétera, o inclusive la red. Ok. Open your microphone, please. I said goodbye. Hasta luego. Ciao. Thank you, Hasta David. luego. Very interesting. Gracias.